no es un problema intelectual. Yo creo que en América Latina sobra inteligencia. Si me lo permiten, quisiera centrar en 5 puntos para diferenciar exactamente el punto que quiero colocar, ¿no? No es un problema de capacidad intelectual. Es un problema, son 5 problemas que quiero colocar de inmediato. A ver. ¿No? Primero, la política en nuestros países está desenfocada. Y tú lo dijiste, está desenfocada en los problemas de la gente. La política genera sus propios problemas. Y los políticos se dedican a resolver los problemas de la política, no los problemas de la gente. Primera causa del descrédito. Segundo, las dirigencias políticas creen que basta con la improvisación, la experiencia, el buen sentido y la profesión que adquirió la universidad para gobernar. O sea, creen que un buen médico puede ser buen ministro de salud, que un buen economista puede hacer buena política económica. Falso, no puede. Hay ciencias y técnicas de gobierno que se han ido desarrollando a lo largo de los años y que en general los políticos ignoran. Y en esto existe lo que podríamos llamar una disfunción de segundo orden. No saben que no saben. Y al cuadrado. No saben que no saben, no pueden aprender. Y de ahí que están anestesiados. No atienden a las llamadas de atención, ¿no? Tercero, en nuestros países domina lo que podríamos llamar un sistema de baja responsabilidad. Nadie le cobra cuenta por desempeño a nadie. Por consiguiente, da lo mismo hacerlo bien que mal. Eso facilita el estancamiento en la mediocridad, facilita la falta de ética, facilita la corrupción. En mi concepto, la corrupción no es un problema de los corruptos, es un subproducto de la mediocridad del sistema político, ¿no? Cuarto, los partidos políticos son clubes electorales en nuestros países. Cuando son partidos políticos, en algunos países ni siquiera son partidos políticos. Son clubes electorales. No tienen centros de formación de sus dirigentes, no se preocupan de la formación de sus líderes, no tienen centros para pensar su país. Y 5, son sistemas ultracentralizados, están muy distantes de la gente, pero muy distantes. Y nos parece que un gran logro es la municipalización de la política. A mí me parece eso una simplicidad. Tomen ustedes la ciudad de Guayaquil, tiene 2.100.000, 2.200.000 habitantes. Los problemas que tiene que resolver ese alcalde, de 2 millones y tantos mil de personas. ¿Cuánto vale para ese alcalde un hoyo en una calle? Cuando las calles están llenas de hoyos. ¿Comprende? O sea, hay un problema de democratización que pasa por la descentralización profunda del sistema político que tiene que ser abordado. Yo creo que ahí están las 5 causas fundamentales del descrédito que la política tiene ante la gente y que los políticos tienen ante la gente. Dije de antemano que iba a exagerar, porque cuando un sistema está anestesiado, uno no puede usar palabras suaves. O sea, admito la exageración. Segundo, hay un círculo vicioso. Cuando la política está desprestigiada, la mejor gente del país entra en la política, no entra. No entra. ¿Está claro? Entonces hay una autoselección hacia abajo. Entonces, es tremendo eso, ¿no? Porque la gente se aleja de la política. El que es honesto se aleja de la política. El que piensa se aleja de la política. Entonces, está eso. Y tercero, yo estoy convencido de que no es un problema de nivel intelectual. Yo tengo muchos amigos en el campo de la política y creo que sería una calumnia que yo dijera que el problema es de nivel intelectual. No, es de una convicción muy profunda de que la política no exige ni teoría ni métodos, que basta con la experiencia, con el sentido común, que la política casi es puro arte. Y yo creo que hacer práctica política presenta problemas complejísimos sobre los cuales la universidad nuestra está de espaldas. O sea, el problema se genera en la misma universidad. En primer lugar, cuando digo que la deshonestidad o la corrupción no es un problema fundamentalmente de valores o de la gente corrupta, luego con la convicción de haber estudiado el problema en relación con varios seminarios de TI, Transparencia Internacional, para disolver este mito de que es un problema de ética fundamentalmente. Es un problema en general de mal diseño de las reglas del juego que invitan a la corrupción. De manera que si hay deshonestidad en la política, y yo creo que hay menos deshonestidad que lo que la gente cree, no quiero exagerar ese punto, ese
es un subproducto de la mediocridad del estilo de hacer política, mal diseño de las reglas. A ver, pongamos algún ejemplo para hacer entendible esto desde un punto de vista práctico. Bueno, si yo diseño un sistema aduanero mal diseñado, con tasas absurdas, sin controles adecuados, la gente lo que va a hacer es encontrar la forma de burlarlo y va a surgir la corrupción. O financiamiento político. O si yo ignoro el mercado. Ustedes notarán que ahora yo estoy respetuoso del mercado, ¿no? Y fijo precios. Es una invitación a la corrupción. Yo creo que América Latina está plagada de malos diseños de sistemas que invitan a la corrupción. Claro, esto es un poco lo que muchas veces se sostuvo en la Argentina, de que teníamos algunos esquemas de política económica que generaban corrupción en forma estructural. Exacto. Es decir, el control de precios, por ejemplo, precios máximos, límites, gente autorizada para modificar los precios, que generaba... Yo quiero decir esto, yo no creo que los suecos o los noruegos sean más honestos que nosotros. Lo que hay es que tienen sistemas de alta responsabilidad, mejor diseñados, dejan mucho menos espacio, invitan mucho menos a la corrupción. Yo creo que ahí está el punto clave. No quiero reducir a cero el problema de la ética. Está claro, una cuestión de dosificación. Ahora, con respecto al segundo punto, por supuesto que yo no voy a sostener un punto de vista tecnocrático sobre la política. Está absolutamente lejos de lo que yo quiero plantear. La política es un arte. Y ese arte es algo que todavía no entendemos bien. Lo tiene cierta gente y no lo tiene otra gente. Eso produce el liderazgo. Pero no hay ningún arte en el mundo, ni la pintura, ni la música, ni la danza, ni nada, que no tenga un aspecto de ciencia. Y lo que yo creo es que nuestras dirigencias políticas están ignorando completamente la dosis de ciencias que tiene esto. Y esto responde a un problema mucho más profundo. Responde a cómo se hace ciencia y a qué es lo que es la universidad. Porque allí se educan los políticos. La universidad tiene departamentos, está departamentalizada. Yo estudio economía, estudio ciencias políticas, estudio medicina, estudio ingeniería. Pero la realidad no reconoce esos departamentos, pues. La realidad tiene problemas que cruzan todos estos departamentos. Y trabajar con problemas en la práctica crea problemas teóricos que estas ciencias verticales no resuelven. Entonces hay un problema profundo de teoría y de método, que es el fundamento de lo que estoy llamando ciencia y técnicas de gobierno, que la universidad ignora y los políticos ignoran. Y yo creo que hay un punto muy fundamental para entender por qué la política es mediocre y entender por qué no es un problema de coeficiente intelectual. ¿Ah? Doctor, pero entonces estaríamos también diciendo que todos los aspectos teóricos en este caso no serían suficientes. El análisis técnico no sería suficiente para la toma, digamos, de la decisión óptima del político. Hoy, sí, lo digo con toda seriedad, no creo que haya ciencias que le den buen soporte a la política. No la hay. Hay un grupo de gente en el mundo muy pequeño que está haciendo un esfuerzo muy grande por crear esta ciencia horizontal. Pongo un ejemplo. ¿Cómo se analiza un problema cuasi estructurado en la realidad? O sea, es un problema de salud. Es un problema donde no tiene nada que ver cómo a nosotros nos enseñaron las cosas. Las variables no son precisas, las relaciones entre las variables son imprecisas, la solución de los problemas son situacionales, bueno para uno, malo para otro. ¿Con qué método resolvemos eso? O sea, no es por casualidad que un excelente médico fracasa como ministro de salud. No es por casualidad. Y no es por casualidad que a veces un excelente economista fracasa rotundamente haciendo política económica, porque no tiene cómo analizar el intercambio de problemas que se genera cuando yo tomo una decisión económica y pago un costo político, o pago un costo ecológico, o pago un costo ético. ¿Cómo se analiza todo eso? ¿Cómo proceso esos problemas? ¿Cómo trabajo con incertidumbre? ¿Cómo trabajo cuando ocurren sorpresas? ¿Cómo avalúo las apuestas que significa cada decisión política? Porque no es un cálculo preciso ni técnico, es un cálculo tecnopolítico, incierto, nebuloso. Todo eso requiere teoría y método, que no se enseña en nuestras universidades. ¿Pero es gestión o técnico el problema, doctor? ¿Es qué? El problema es gestión, digamos, gestión de decisión no, política o es técnico. No es propiamente tal de gestión, ni tampoco es técnico. Usamos la palabra tecnopolítico. Lo que nos falta es el razonamiento tecnopolítico.
El integrador, decís vos. El integrador horizontal de todas estas ciencias verticales. No es por casualidad que todos los intentos de reforma o modernización del aparato público en América Latina sean un fracaso completo. Y yo supongo que los gobiernos no quieren fracasar en eso. Hay una falla profunda en la teoría de la organización, otra vez. El que quiere modernizar se ha formado en las escuelas tradicionales de administración pública, no saben de análisis estratégico, no saben de planificación moderna, no saben de teoría de las macroorganizaciones, no saben cómo enfrentar el problema de crear sistemas de alta dirección potentes. Entonces, si no lo saben los técnicos, menos lo pueden saber los políticos. Ahora, los técnicos en este momento, en las buenas universidades, por lo menos en los buenos currículum, todos los aspectos que usted ha señalado, es decir, los cientistas políticos realmente los tienen en su programa. ¿Me permito Es decir, la dudar? parte, bueno, no, yo le soy Permito testigo, dudar. lo invito a una universidad, a una facultad. Me gustaría ir a esa estudia- invitación Sí, y analizar lo siguiente. Uno, hay una asignatura que se llame análisis de problemas. Sí, señor. Dos, hay una asignatura que se llame análisis estratégico. Sí, señor. Tres, hay una Ahí asignatura que vamos. se llame evaluación y monitoreo de la gestión pública. Cuatro, Administración. hay una asignatura que se llame diseño de la oficina del gobernante, etcétera, etcétera. Podría citar 20 disciplinas. Hay una sola que yo he encontrado hasta ahora en nuestra universidad, que es estrategia y técnicas de negociación. La única. No hay ninguna universidad en América Latina donde se enseñe teoría de las macroorganizaciones. ¿Cómo van a modernizar el aparato público? Claro. O sea, hay un problema en la universidad que no conviene, así como los políticos están anestesiados, no conviene que la gente de la universidad solo se defienda. Tiene que hacer una reflexión crítica también. En mi concepto, la universidad está de espalda a los problemas de gobierno, desde el punto de vista teórico. Desde el punto de Yo vista... tengo una charla en la próxima semana en la universidad para discutir este tema. ¿Qué es esta ciencia horizontal? ¿Por qué no está en la universidad? Bueno, tengo ese honor, que en la Graduate School of Education de la Universidad de Harvard se enseña el método PES, que yo creé como método de planificación estratégica situacional, lo cual demuestra que a veces las cosas tienen que dar la vuelta por Estados Unidos para que lleguen y sean aceptadas. Bueno, entonces vinculado con América esto de los Latina. Estados Unidos, ¿por qué no le contestás a Rafael de Palermo que preguntaba, ¿por qué no surgen líderes políticos en América? Y dice, ¿y si surgieran, los países dominantes los tolerarían? Bueno, yo Hay creo que casos. la segunda parte de la pregunta no tiene mucho sentido discutirla, ¿no? Las cosas hay que hacerlas, no preguntarse si son toleradas o no. Ahora, ¿qué ocurre? Un sistema político centrado en los problemas que genera la política genera muchos cabecillas y pocos líderes, y casi ningún estadista. Yo distinguiría a ver, ¿qué quiere decir cabecillas, líderes y estadistas. A ver, ejemplo. Si lo que domina es la micropolítica y los problemas de la política, hay cabecillas. Personas que son capaces de movilizar 100, 200, 300 personas, tienen energía, trabajan, responden, son serviciales, Lo que son nosotros clientelares. lo que nosotros llamamos los punteros. Los punteros de la política, los punteros del barrio, del comité, etcétera. Adelante. Cabecillas. Líder es una persona que ve más allá de la curva. Cuando yo voy caminando por una calle, todos los seres normales ven hasta donde hay una curva. Pero el líder tiene la obligación de ver más allá de la curva. Y el estadista tiene la obligación de ver más allá de donde hay camino. Yo creo que son tres diferencias bien claras. Entonces, ¿cuál es la exigencia para que se formen líderes? Baja, porque son sistemas de baja responsabilidad. No hay cobranza de cuentas por desempeño, no hay exigencia. La gente en vez de exigir se retira de la política, se abstiene de la pero vos no política, advertís se que- transforma en independiente y dice yo no quiero nada con la política. ¿Comprenden? Pero ¿no advertís que en la gente hay un reclamo cada vez más grande respecto de que los políticos sean responsables Sí, señor. y de exigencias? Hay reclamos. Reclamo, pero no acción. Me quejo, reclamo, pero no entro a hacer política y digo yo lo voy a sustituir o yo voy a formar un partido político. ¿Está claro? Pero Sino sí. que la gente estima ese es un mundo en el cual yo no tengo cómo entrar. Son Me de allá. abstengo de. Doctor, pero en este momento el sistema político está excluyendo a muchos políticos, es decir, ¿Está? expulsando a muchos políticos. Sí. Yo creo que el sistema político, como nunca, es decir, realmente, no en Argentina, en todos los lugares, y empecemos por Japón, empecemos la corrupción, el sistema japonés, que hablábamos de la mayor honestidad, y resulta que teníamos corrupción y mucha corrupción en todo el sistema económico japonés. El sistema está expulsando. Vayamos, pasemos por cualquier país, lo que está pasando hoy, ¿cierto?, en Indonesia, expulsa el sistema. Es decir, ¿usted cree que hay que tener otros mecanismos, además, digamos, de la misma sanción política, expulsando a los políticos que realmente se comportan En mi mal? concepto no bastan las elecciones, porque hasta ahora el único Por eso no bastan mecanismo- las elecciones. el único mecanismo que tenemos ahora para que la gente evalúe. En primer lugar, cada vez vota menos gente.
Hay países donde vota menos del 20% de la población. Entonces, lo que falta son sistemas de cobranza de cuenta por desempeño, en el sentido que si yo, político, digo, voy a construir 50.000 viviendas populares, alguien me cobre cuenta sobre eso. Oh, perfecto. O Entonces, si yo soy ministro de salud y digo voy a hacer tal cosa, el presidente no me cobra cuenta a mí, yo no le cobre cuenta a mi director, yo hago cualquier cosa, Ahora, está lo no mismo. sucede, está lo perdóname, mismo. Joaquín, pero no sucede algo que parece que es bastante común, bastante general, que el político en la campaña electoral dice que va a hacer muchísimas cosas y después se encuentra con que la realidad es otra y entonces tiene que empezar a cambiar sus esquemas. ¿Por qué? Porque dice, no, pero ahora del otro lado del mostrador no tengo los recursos con lo que pensé hacer las viviendas, no le puedo aumentar a los maestros como dije que lo iba a hacer porque no tengo plata. ¿No hay una distorsión entre la realidad del político que está afuera tratando de incorporarse al poder y del ejercicio efectivo del poder a través del gobierno? Yo creo que infelizmente, en nuestros países, pero en casi todo el mundo, hay una cierta disociación entre el momento electoral y el momento de gobierno. Entonces, en el momento electoral nos sentimos en la obligación de prometer todo, con absoluta irresponsabilidad. Y en el momento de gobierno nos encontramos con dos cosas. Uno, de que hay muchas restricciones, que no tengo los recursos. Pero además nos encontramos con que, y eso es lo que no puede procesar el político que no domina ciencia y técnica de gobierno, no sabe cómo hacer las cosas. No sabe cómo hacer las cosas. Entonces se encuentra con dos restricciones. Sí sabe ganar elecciones, sí sabe competir con el otro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hasta ahora la política nuestra ha estado asignada por la competencia entre los que juegan. Y no está asignada por la competencia por quien resuelve los problemas de la gente. doctor, hay alguien en sociología política, y por lo menos así se enseña en la universidad acá, de que las condiciones para tomar el poder son distintas que para mantenerlo el poder. Pero voy a esto, doctor. Vamos a suponer que usted planifica algo. En este momento, por lo general, los desvíos en la planificación son muy altos. Es decir, los desvíos, por lo menos en los países en desarrollo, tenemos fuertes desvíos en los que planificamos. Entonces, ¿cómo medimos y cómo pagamos esa falta, a lo mejor, o ese error en la previsibilidad, o ese error, si ustedes quieren, en la planificación inducida, para hablar del sector público? Ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Pautamos nosotros acá en Argentina una pauta de déficit fiscal. Ahora con el trimestre firmamos todo. Bueno, no la cumplimos. ¿Qué hacemos con el ministro de Economía o con el secretario de Ingresos Públicos? Ahí lo podemos medir y todo. ¿Qué le decimos? Si al final él dice, mira, los que tienen que pagar es la sociedad, no yo. Bueno, es muy importante lo que acaban de decir, ¿no? Porque revela perfectamente que cuando hablamos de planificación, hablamos de planificación determinística. Esta idea de que yo hago un cálculo, que digo, yo hago tal cosa y obtengo tal resultado. Eso no existe en el juego social. No se puede hacer. El juego social es nebuloso. Son cálculos imprecisos. Estoy obligado a trabajar con variantes. Estoy obligado a trabajar con escenarios. Entonces, razonar así. Hay un texto del libro de Tolstoy que se llama Guerra y Paz, que es muy ilustrador sobre un modo de razonar mucho más correcto que es. Un modo no determinístico de razonar, que infelizmente no ha entrado en nuestras oficinas de planificación. Ahí aparece el príncipe Andrei, un general, que se tiene que defender de las tropas de Napoleón. Entonces, no sabe por dónde lo va a atacar el enemigo. Incerteza. Como un ministro de Economía tiene mucha incerteza sobre el precio de muchos productos, sobre muchas cosas, sobre la reacción de la gente. Y entonces, él no razona diciendo, supongamos que, como razonamos generalmente los economistas, y se equivocan medio a medio. Sino que razona, dice, si el enemigo ataca por el centro, yo hago este plan. Si el enemigo ataca por el flanco derecho, yo tengo este otro plan. O sea, enumera posibilidades y se prepara para ellas. Eso se llama cálculo de previsión con incerteza. Yo me pregunto, ¿cuántas oficinas de planificación de las que quedan? Porque la mayoría han desaparecido. Y felizmente han desaparecido, porque con esa planificación tradicional no se va a ningún lado. Pero de las que quedan, ¿cuántas oficinas de planificación trabajan con previsión? Siguen haciendo proyecciones cuantitativas y con 2 dígitos todavía. Un absurdo. Entonces, el político con sentido común, porque lo único que no podemos decir del político es que no tiene sentido común. Tiene. Al político con sentido común, esa planificación, ¿cómo le suena? Inútil. Doctor, quiere decir completamente inútil. que la ¿no? planificación tiene su rol y su parte hoy muy necesaria en los aspectos, digamos, de política o de gobierno, pero sin duda no estamos hablando de la planificación tradicional, sino que En una absoluto. planificación que ha cambiado totalmente. Planificación estratégica de la acción, estoy hablando yo. Porque, mira, a mí hay un hecho que en un caso se lo tiro en la mesa. Por ejemplo, Cuba.
que yo creo que uno de los lugares donde realmente se planifica imperativamente en casi todo el sistema. A la antigua. Eso le iba a decir. Por ejemplo, ellos formaron recursos humanos, ¿cierto?, para determinados aspectos y se olvidaron, por ejemplo, que lo que más iba a desarrollar era el turismo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene brillantes arquitectas que se ocupan del turismo. ¿Por qué? Porque hay un problema de remuneración. Dejaron funcionar el mercado en el turismo y no donde habían capacitado los recursos. Y ese sistema de mayor planificación que tenemos en la región latinoamericana. Claro, pero eso para mí no es planificación. Es Por un eso, ¿por qué no cálculo nos- rígido, nos dice- imperativo, determinístico y economicista, porque esa planificación es curioso. Sí, es imperativo. Marxismo economicista. Sí. ¿No? No se planifica tecnopolíticamente. Entonces, yo no tengo ninguna simpatía por esa planificación. Cero. ¿Y por el plan quinquenal argentino, por ejemplo? No lo conozco. Bueno, porque por Pero ejemplo, no necesito conocerlo. No me voy a equivocar si digo que no trabaja con escenarios. Y que tiene cálculos de proyecciones determinísticas. Sí. Y que probablemente tiene cálculo a lo menos con un dígito, 38.3. ¿no? Entonces, no necesito, porque esa es la cultura de planificación que existe en América Latina. Ojalá me equivoque. Pero eso es lo que domina culturalmente América Latina en cuanto a planificación. La palabra planificación es mala palabra para los políticos, porque le identifican con esa planificación que mi concepto, para usar el lenguaje que corresponde, no sirve para nada. Ya vamos a ¿no? explicar. Entonces tenemos que darle otro contenido a la palabra planificación. Yo preferiría ahora hablar de métodos de gobierno. Vamos a hablar enseguida de eso, Sí. pero mucha gente está llamando. Ajá. Julio López de Ciudad Jardín, de Palomar, dice que está bastante de acuerdo con lo que está sosteniendo el doctor Carlos Matus, pero piensa que los problemas del país no se pueden resolver con esta clase dirigente. Dice que las mejores personas no acceden a los puestos de poder. El doctor Icardi pide la dirección del doctor Matus en Buenos Aires, nos felicita por haberlos traído, pero pide que por favor no lo interrumpamos. No, yo creo que hay que agradecerle más que nada a la Asociación Argentina de Presupuesto Público, que es quien invitó a Carlos Matus a la Argentina y está dando un seminario de esta semana y la próxima. ASAP, efectivamente, que la está dando para un grupo bastante importante de gente que está queriendo aprender en estos temas. Alberto, que nadie piensa que si necesitamos un gobierno democrático necesitamos políticos. Bueno, Javier de Palermo le pregunta al profesor Matus, ¿es posible aplicar en América Latina el sistema burocrático japonés, donde el primer ministro designa 20 ministros y luego el resto de los funcionarios públicos vienen de carrera? Es decir, lo que está planteando es Bueno, ni el funcionarios de japonés, carrera y muy poco. ni el japonés, ni el español, ni el italiano. Yo creo que está bueno que nos dejemos de copiar, ¿no? Además, el sistema japonés responde a un tipo de cultura que no tiene nada que ver con nuestra cultura, ¿no? Pero había trasplantes fantásticos. Esto es cosa de gerencia de calidad total. ¿Quién le cabe en la cabeza introducir método de gerencia de calidad total en juegos de baja responsabilidad, donde nadie le cobra cuenta por desempeño a nadie? Es un absurdo. El sistema, todas nuestras organizaciones públicas tienen como un sistema inmunológico. Lo rechazan de inmediato, lo rechazan. Entonces, de todo lo que yo he visto de estos esfuerzos donde se gastan millones en gerencia y calidad total, ¿en qué terminan? En unas camisetas que dice calidad total y en un buzón donde la gente entrega su gerencia. Y dura 6 meses, se acabó, no dura más. Entonces, no dejémonos de copiar, ¿no? Aquí tenemos que reflexionar sobre cómo mejorar, revolucionar el aparato público de nuestros países. Bueno, Eso es lo que hay que hacer. Explícame cómo se hace. Porque en uno de tus libros dice Chimpancé, Machiavelli y Gandhi, estrategias políticas. ¿Qué quiere decir? Ese es un libro que trata de cómo hacer, es uno de los pocos libros que hay en cualquier idioma, sobre cómo hacer análisis estratégico, sin hablar vaguedades, ¿no? Métodos concretos para contestar a la pregunta, ¿es viable esto? No es. ¿Puedo construirle viabilidad política? ¿Está claro? Ahora, ¿por qué el título? Chimpancé, Machiavelli y Gandhi. Porque ese cálculo estratégico es distinto en el estilo chimpancé, es distinto en el estilo Maquiavelo y es distinto en el estilo Gandhi. El estilo chimpancé es el típico dictador del Caribe que está como en decadencia, pero digamos que en todo dirigente político hay un 2 o 3% de chimpancé. ¿En qué consiste el estilo chimpancé? Yo y yo. No hay proyecto. La política soy yo. Todo para mí. El poder para mí. El poder por el poder. Esta idea se basa en un libro fantástico de un gran primatólogo holandés que se llama Frans de Waal, que escribió un libro que se llama La política de los chimpancés. Estudió por años los chimpancés en los zoológicos.
Y es interesante porque una de las conclusiones de ese libro es que los chimpancés hacen política, hacen coaliciones, hacen alianzas. Y gobiernan bien. Bueno, gobiernan para sí. Gobiernan para sí. Y se diferencian de los dictadores en que no son sanguinarios. O sea, el chimpancé derrotado tiene garantizada su vida. El chimpancé que hace oposición tiene garantizada su vida. De manera que son más humanos que los dictadores. El estilo Maquiavelo, ¿en qué se basa? Hay proyectos. Pero todo se supedita al proyecto. No importa el consenso. Si no hay consenso, como yo tengo la razón, el estilo Maquiavelo se basa en la idea de que yo, líder, sé lo que hay que hacer. Y la mayoría de la población no sabe. Y por consiguiente, yo tengo el derecho a imponer mi proyecto. Es del típico líder autoritario, el estilo Maquiavelo. Hay una frase de Maquiavelo en El Príncipe que dice: cuesta mucho hacerle creer a la gente. Y cuando dejan de creer, hay que hacerle creer a la fuerza. ¿No? Entonces el estilo Maquiavelo es muy especial, pero tiene proyecto. Se diferencia mucho del estilo chimpancé. El estilo Gandhi es lo contrario. Hay proyecto, pero el proyecto vale solo si hay consenso. Sin consenso. Solo si hay consenso. Y el líder no tiene ningún derecho mayor que el que tiene el más humilde de los ciudadanos. Es el primero en los sacrificios, el último en los beneficios. El ejemplo es lo que cuenta en el líder. El estilo Gandhi es muy interesante de estudiarlo. Entonces, en todo dirigente político hay una mezcla de esto, ¿no? Un poquito de chimpancé, mucho de Maquiavelo y un poquito de Gandhi. De los tres, digamos, los tres tipos estarían dentro del político actual. Claro, ahora el punto es, si uno toma algunos ejemplos, los nuestros, los más directos, podemos decir, ¿se podían haber hecho las transformaciones que se hicieron en la Argentina en los últimos años con consenso total de la gente? No te quiero meter en la problemática de la Argentina, pero en el plano de la teoría, en llevarla un poco a la Argentina. Porque muchas veces, y por ahí alguien va a decir que yo estoy en el planteo de la teoría de Maquiavelo, ¿no? Es decir, hay que hacerlo y se hace. Tuvimos un ministro, el ministro Cavallo, por ejemplo, fue un ministro que decía hay que hacerlo y se hace, y le importaba muy poco el consenso. Sin planificación, aparte. Y sin planificación. Bueno, yo creo que en nuestra cultura está esa idea central, ¿no? De que si yo tengo la razón, yo tengo derecho a hacerlo, y solo es una cuestión de fuerza, no de consentimiento. O sea, es una cuestión de viabilidad política, no de aceptabilidad. Si tiene viabilidad política, aunque tenga baja aceptabilidad, yo debo hacerlo, ¿no? Bueno, es muy difícil decir si tiene o no tiene la razón. Yo estaría inclinado a decir de que por muchos años ese razonamiento está correcto. Y que es muy difícil dar el salto a un estilo de política tipo Gandhi, donde el concepto de tiempo es completamente distinto. Gandhi decía, yo no reconozco a enemigos, no reconozco a oponentes, solo reconozco a gente que piensa distinto de mí. Y solo tiene estabilidad una solución cuando yo comparto la opinión con el otro. Entonces es estable. Y aunque me tome el tiempo que tome, es otro concepto del tiempo, ¿no? Es asumir otro tipo de hombre. Yo creo que tenemos que luchar un poco en esta combinación, ¿no? No debemos abandonar la dosis de Gandhi, pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer contra ciertos intereses creados, que son muy fuertes y son minoritarios, y probablemente a eso no los vamos a convencer, no los vamos a ganar, ¿no? Hablando de intereses muy fuertes, Juan de Quilmes dice que está muy de acuerdo con lo que está diciendo el doctor Matus, pero ¿se puede aplicar en un país donde las decisiones centrales se toman en otros países? Varias preguntas. Bueno, yo creo que ahí sí que hay una exageración. Aquí hay una exageración, ¿no? Yo no creo en eso, de que las decisiones principales se tomen en otros países. Habiendo sido ministro de Salvador Allende, en todo país. Repetís eso, por favor, porque es muy importante. Yo no creo que las decisiones centrales de nuestros países se tomen fuera. Lo que ocurre es que estamos en un mundo muy interrelacionado, y especialmente en la época de la Guerra Fría. Eso ha cambiado. En la época de la Guerra Fría bastaba tocar un sistema nervioso así y reaccionaba el señor Kissinger y reaccionaba el señor Nixon y ordenaba haga gritar al gobierno chileno. Escrito está, ¿no es cierto? Entonces, obviamente en esa época ese razonamiento vale. Pero aún así nosotros tenemos un espacio de libertad. Yo creo que eso ha cambiado mucho. Se cambió mucho. Resulta que ahora los Estados Unidos son defensores del sistema democrático.
Y están más Señores, preocupados de luchar contra el narcotráfico, porque se acabó la Guerra Fría. Doctor Matus, lamentablemente, no sé si ya me sacaron del aire, ya nos están...